de los asistentes. Una, si te viene bien que pidan la palabra e intervengan cuando lo crean necesario en el transcurso de la investigación, de la presentación. Lo hacemos, así abrimos paso a los micrófonos de los asistentes. O si prefieres que sea al final, pues también nos lo cuentas y abrimos el micrófono asistentes al final de la presentación. No, me parece que está bien que los asistentes me interrumpan cuando tengan alguna duda específica y con mucho gusto respondemos o hacemos la discusión respecto a ese punto. ¿Listo? Ok. Dani y Luisa, por favor, y John David, por favor, podemos desbloquear micrófonos para que los asistentes puedan intervenir y interactuar en tiempo real con Diego. Diego, entonces, pues nada, de nuevo muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Te cedo la palabra entonces para que arranques con tu presentación. De nuevo muchas gracias y un abrazo. Listo, no, muchísimas gracias por la invitación, Wilman, y pues a todo el equipo de la Universidad de Antioquia. Espero que ya estén viendo mi presentación. Como bien se ve, titula Crecimiento económico, empleo y distribución del ingreso en tiempos de pandemia. Digamos que es un análisis que venimos realizando con el grupo de estudios en economía de empresa, junto al profe Jesús Botero y otros profesores y algunos investigadores también del mismo grupo. Obviamente, pues todo esto empezó cuando llegó la pandemia, más o menos en marzo y abril iniciamos propiamente la investigación, pero digamos que les voy a explicar básicamente lo que, digamos, la metodología también que estamos implementando, que son los modelos de equilibrio general computable, que eso sí los venimos manejando hace más tiempo, pues, dentro del grupo. Entonces, la agenda es la siguiente. Les voy a presentar como una breve introducción de cómo ha sido pues este proceso, cómo digamos ha evolucionado un poquito la pandemia hasta lo que veíamos en el documento y lo que está pasando pues en la actualidad propiamente. Vamos a ver un poquito lo que es la descripción del modelo de equilibrio general computable. Vamos a ver cuáles son los elementos y por qué es tan útil para hacer escenarios contrafactuales digamos, para ese tipo de análisis, que es lo que tiene que ver con la pandemia y con los impactos distributivos especialmente, y todo lo que tiene que ver con las variables macroeconómicas de la economía colombiana en los próximos años. Luego les voy a explicar, pues, por qué, digamos, es tan complejo a veces construirlo y qué base de datos usa, la base de datos de la economía real, para continuar explicando, pues, cuáles fueron los desafíos que tuvimos para construir este tipo de modelos, pues porque es un choque sin precedentes que se ha vivido pues, en la economía colombiana e incluso a nivel mundial, que cambiará completamente, digamos, la forma de modelación macroeconómica. Vamos a ver los escenarios que planteamos, los resultados digamos, algunos impactos que eso va a tener en el futuro. Y vamos a ver algunas, digamos, conclusiones y lo que tiene que ver con los retos a futuro, porque pues esto aún sigue digamos, es un tema de investigación vigente y aunque consideramos que hemos avanzado bastante, todavía falta incluir ciertos elementos que se van a presentar en este 2021 y en los próximos años, que cambiará completamente la ruta y la investigación en este sentido de la pandemia y su análisis distributivo en Colombia propiamente. Entonces, siendo más, empecemos y recuerde que me pueden interrumpir en cualquier momento. Estoy abierto, digamos, estamos abiertos porque es una investigación, aunque ya tenemos varios artículos terminados, digamos, esta investigación, digamos, es continua por la evolución propia de la pandemia y sus efectos que va a tener en los próximos años. Y como lo vamos a ver en los resultados, esto apenas es como un abrebocas de todo de lo que se viene de consecuencias económicas y del empleo, pues, para la economía colombiana. Entonces, como les estaba contando, digamos, todo esto empezó, pues el 6 de marzo llegó, pues, propiamente el primer caso reportado oficialmente por el Instituto Nacional de Salud. Desde ahí, pues, ya hemos llegado a más de 2 millones de casos confirmados en Colombia. Hemos estado también en el top 10 de los casos, de los países con mayores casos en el mundo, según el recuento de la famosa Universidad de Johns Hopkins, pero también de otros recuentos. Y
pues, digamos, de acuerdo a eso, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a utilizar una metodología que nosotros usamos en el grupo, pues una de las metodologías que son los modelos de equilibrio general, porque porque digamos, este escenario lo que hacía es que impactaba no solo a un sector, sino que estaba impactando a todos los sectores por las medidas que se tomaban para evitar pues la propagación pues evitar pues nuevos fallecimientos y más contagios pues en la economía colombiana. Entonces se tomaron medidas sin precedentes que obligaron pues a repensar un poquito la forma de la modelación y a repensar un poquito la forma en cómo se concebían estos modelos. Entonces ahí hicimos como digamos una primera aproximación donde encontramos, digamos, fuimos los primeros en decir que íbamos a tener una caída muy drástica de la economía, habíamos pronosticado más o menos entre -3,9 y -5%, eso más o menos fue en abril. Entonces ya veíamos como bastantes problemas y obviamente pues a medida que en los meses se fue, digamos, profundizando esta crisis y pues las medidas se fueron incrementando y se fueron pues prolongando pues como hasta agosto. Entonces esto hizo pues que obviamente los resultados incluso fueran aún peores que los que estimábamos en este documento. Entonces en ese sentido nosotros actualizamos pues este documento con el profe Jesús Botero, con un investigador del Banco Interamericano que es Mateo Arellano, y yo que le estoy hablando que es Diego Montañez, y hicimos pues un análisis. En la primera parte habíamos hecho más como impacto del crecimiento económico y el empleo, pero en este apartado lo que hicimos, bueno, sí, obviamente va a impactar el crecimiento económico, va a impactar el empleo, pero también va a tener problemas digamos, muy estructurales desde el punto de vista de la regla fiscal, porque en esos momentos se veía, como ustedes saben, digamos, se postergó y se permitió, digamos, desbordar la regla fiscal para atender todas las necesidades de la pandemia. Y además de eso, pues iba a tener unos impactos distributivos muy importantes, que digamos que eso requería un análisis mayor desde el punto de vista de los hogares. Entonces, eso nos hizo, digamos, consolidarnos y profundizar en este aspecto. Digamos que estos son algunos de los documentos bueno, el primero, el de efectos en la economía colombiana del COVID-19, pues están en la página de coyuntura económica de AFIP. Y no solamente eso, sino hay otros documentos que, digamos, se mantienen actualizando la información de lo que está pasando con la economía colombiana, que ahí les dejo el link cuando les bajo, pues cuando les quede la presentación, yo les bajo el link si desean pues seguir revisando informes o estando actualizados de digamos, sectores o acciones o lo que esté pasando en la economía colombiana y en la economía mundial. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, listo. Lo primero que ya sabemos, y es innegable y que ya lo sabemos, que es el impacto, digamos, económico, pero no solo económico, sino también a nivel social que está teniendo esa pandemia. Digamos que esto obligó a tomar rápidas decisiones, porque se tuvo que tomar, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a evitar, vamos a hacer medidas de contención muy fuertes o vamos a hacer medidas de contención más o menos que no sean tan fuertes. Entonces, en el país fue uno de los países más estrictos y se implementó cuarentenas estrictas durante marzo y que se fueron relajando con el tiempo, pero no dejaron de ser cuarentenas, sino dejaron de afectar pues a las empresas, digamos, a los hogares y digamos especialmente también pues la economía colombiana, casi más del 50% es informal y afectó pues a toda la parte informal. Entonces, sin duda alguna fue un golpe muy fuerte pues para los informales especialmente, que de alguna manera entonces el gobierno tuvo que tratar de atenuar esos efectos con varias políticas que sacó en ese momento, como lo bien conocido por nosotros que el ingreso solidario, con adelantó la devolución del IVA. Digamos que fueron también lo que fue adelantar lo de jóvenes en acción y adultos y lo del programa de adulto mayor. Y entonces, digamos que todo eso implicó un gasto bastante alto que no estaba contemplado ante la regla fiscal, pero que era necesario y que se tenía que hacer de forma oportuna, teniendo en cuenta pues que como muchas personas quedaban digamos, en cuarentena, no podían seguir trabajando, especialmente las personas más vulnerables que trabajan, digamos, más en el día a día. Entonces eso generó
digamos, respuestas inmediatas, y por eso generó, digamos, que la investigación digamos, dentro del grupo tratáramos de cuantificar esos efectos, porque de alguna manera ya sabíamos que iban a tener esos efectos, pero dijimos, bueno, vamos a tratar de cuantificar esos efectos para ayudar a la toma de decisiones más rápida y, digamos, más efectiva, teniendo en cuenta, pues, esta problemática. Entonces, al principio, digamos, nosotros creímos que era más como un choque de oferta, porque restringió todo lo que era como, digamos, la capacidad empresarial y la producción, pero luego ese shock de oferta desencadenó efectos de demanda, propiamente porque tocó los ingresos, pues, digamos, de los colombianos en general, eh, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de hogares y en muchos aspectos, a pesar de los subsidios que se tenían por parte del gobierno nacional. Entonces, todo eso nos hizo pensar, bueno, aquí va a haber un grave problema económico, pero detrás de eso también se viene un grave problema social que posiblemente vamos a experimentar de una manera más drástica que el problema económico. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, entonces dijimos, ¿cómo vamos a tomar, o sea, cómo vamos a tomar un choque? O sea, ese es un problema que, digamos, teníamos todos en ese momento. ¿Cómo vamos a tomar un choque si sabemos que este tipo de modelos tienen sendas de estado estacionario? O sea, son modelos que ya les voy a explicar ahorita a continuación bien, pero más o menos todos tenemos nociones que tiene sendas de estado estacionario. Cuando tiene sendas de estado estacionario, si uno hace choques muy fuertes, lo que hace es sacarlo de la senda y sacarlo del equilibrio. O sea que esos modelos no convergerían pues al equilibrio y no se tendría un resultado como tal. Y como tal nos pasó eso al principio porque si hacíamos choques muy fuertes que lo que hacía era que no generaran equilibrio y nos generaba problemas pues para tratar de pronosticar y encontrar pues cuál sería la senda de crecimiento económico, de empleo y de todas las variables macroeconómicas en la economía colombiana. Entonces nos hizo repensar la forma de hacer formas, digamos, de modelación distintas desde el punto de vista de que, bueno, ahora no lo vamos a pensar simplemente como algo, un choque exógeno, sino que vamos a pensar qué es lo que está pasando en la economía en los datos reales. En esos momentos lo que pasaba es que había sectores más afectados que otros. Como bien lo sabemos, en el 2020, los sectores como turismo, los sectores como comercio, pues lo que tiene que ver con restaurantes, fue mucho más afectado que sectores como la construcción, que de alguna manera tuvo una relajación más fuerte de lo que tú en los meses de julio, en los meses de agosto, septiembre, digamos, que se vio en los datos porque tuvo una recuperación mucho más rápida que los sectores como turismo. Entonces dijimos, bueno, acá hay un problema porque es cierto que el COVID nos está afectando a todos y eso es un análisis de equilibrio general, pero hay una cuestión, es que nos está afectando a todos de forma heterogénea. Entonces, esa heterogeneidad nos hacía hacer un análisis distinto de, bueno, vamos a afectar la productividad sectorial digamos, de cada uno de los datos que veíamos de lo que se presentaba pues con frecuencia más alta, como por ejemplo el ICE, como por ejemplo la producción industrial, y de acuerdo a eso estimábamos cuál sería la caída digamos, de productividad que se tenía en cada sector, y con eso, digamos, podíamos efectuar el análisis que era el de los datos reales de la economía y ver qué iba a pasar pues propiamente con el modelo y con la economía colombiana especialmente. Digamos, eso en que ayudó. Eso ayudó en que obviamente se solucionaban los problemas de equilibrio y además de ello se tenían, digamos, un análisis más completo en lo que tenía que ver con un análisis sectorial. Entonces, ese fue, digamos, nuestro primer punto de encuentro que vimos desde el primer documento y que aún vemos porque, digamos, las caídas han sido muy distintas en los distintos sectores de la economía y para nadie es un secreto y así se vivirá y como se presentará pues en los registros del DANE la próxima semana cuando presenten el PIB pues para el 2020 propiamente. Pero digamos que no solamente afecta desde el punto de vista de sectores, o sea, nosotros ¿por qué necesitamos un análisis de equilibrio general? O sea, ustedes dirán, pues uno hace un choque o hace econometría y con eso encuentra pues cuáles serían los impactos en el crecimiento económico. Pero entonces la cuestión es que no solamente se está afectando la parte del crecimiento económico, sino también se está afectando
todo lo que tiene que ver con las cadenas productivas. Y esas cadenas productivas tienen tanto componente de formalidad como componente de informalidad. Y los modelos de equilibrio general permiten analizar las interdependencias tanto de la formalidad, la informalidad y el trabajo calificado y no calificado. Entonces, cuando uno analiza las dinámicas del mercado laboral, también de manera interdependiente se puede analizar lo que pasa en el sector externo, lo que pasa con el gobierno y lo que pasa pues propiamente en la economía colombiana. Por eso, digamos, fue tan útil esta modelación, porque nos permitía analizar cómo un choque que, digamos, es puramente exógeno, un choque de COVID, digamos, nos afectaba la senda de cada una de las variables macroeconómicas y cómo esas variables macroeconómicas afectaban a su vez a otras, y eso generaba como un efecto cadena teniendo en cuenta los choques que se presentaban y exactamente cuáles son las variables que más habían sido afectadas en ese momento. Entonces, digamos que eh, para tratar de, siempre hubo como un dilema el año pasado y este año aún todavía se vive, y era ese dilema de, bueno, salud o economía. Entonces, porque, bueno, vamos a tratar de restringir lo máximo la movilidad social para que no haya más contagios. Y de hecho, pues está, digamos, sustentado en la literatura y en estudios que pues, a medida que haya más movilidad, pues había más contagios. Pero esa movilidad también está relacionada y últimamente los economistas lo han relacionado con la actividad económica. Entonces, ahí, digamos, la movilidad ha sido como un pilar fundamental para hacer el análisis de lo que tiene que ver con la pandemia, porque la movilidad nos refleja no solamente la forma de contagiarse, sino la forma como se está reactivando la economía. Y ahorita se los voy a mostrar muy bien con la gráfica de casos de COVID. Acá está. Por ejemplo, fíjense, lo estamos viendo como la introducción. O sea, la introducción acá es, bueno, ¿qué está pasando con esto y cómo tomamos esto para la modelación? Entonces, fíjense que en este gráfico está la evolución de nuevos casos y muertes por COVID-19, lo que se llamó, pues, o lo llamamos como la primera ola. Fíjense que hubo medidas muy distintas. O sea, arrancamos, el primer caso llegó el 6 de marzo y digamos eso se fue desarrollando distintas etapas de lo que fue el aislamiento social obligatorio. Entonces el 20 iniciamos pues propiamente como ustedes saben con un simulacro y ya el 25 pues fue un aislamiento total que fue algo que no tuvo precedentes en la economía colombiana y afectó de forma diferenciada a cada uno de los sectores y a cada uno de los sectores no solo económicos sino de los agentes dentro de la economía. Luego, a medida que se iba viendo pues cómo avanzaba la pandemia, entonces se fueron haciendo algunos ajustes dentro de las prórrogas, obviamente cada uno concertados con los gobiernos locales, y eso hacía, digamos, que cambiara un poquito la estructura. Por ejemplo, en Antioquia, la gobernación de Antioquia lo que autorizó fue piloto, de hecho, gracias a los estudios de ProAntioquia, también está la Universidad de Antioquia, estaba la AFID, estaba la Nacional, se hacían estudios para ver qué sectores deberían salir en medio digamos, de los contagios, pero obviamente con las medidas de bioseguridad para reactivar esos sectores. Uno de los sectores que primero salió fue la construcción, como ya les conté, y otros fue la industria. Entonces, en algunos uno analiza y les fue muy bien a la construcción después de julio hasta final de diciembre, que incluso recuperaba en niveles más altos que los que tenía el año pasado. En cambio, uno ve que la industria a pesar de que se reactivó, no le fue como tan bien, incluso no ha recuperado los niveles del año pasado. Entonces uno empezaba a ver, bueno, sí, están habiendo aislamientos distintos, pero esos aislamientos en algunos sectores digamos, flexibilizando, pero de todas formas no fue condición necesaria para que se reactivara la economía. Entonces, esa es una hipótesis muy importante, o sea, reactivar, digamos, que se bajen las medidas de aislamiento y que haya reactivación económica, que haya, bueno, haya reactivación gradual de la movilidad social, no significa que haya reactividad económica instantáneamente. Eso requiere también medidas de política, tanto gubernamentales, como también, digamos, algunas municipales y con integración de las autoridades económicas para poder, digamos, consolidar una recuperación económica sólida y que se pueda, digamos, recuperar la senda de recuperación
perdón, recuperar la senda que se tenía en los años pasados, al menos. Entonces, viendo esto, uno dice, bueno, en más o menos en agosto, pues, y fíjense que más o menos a final de agosto digamos, se flexibilizó completamente lo que tiene que ver con la cuarentena y con los aislamientos, y ya se vivió una nueva etapa que era sin aislamiento, porque ya se veía como una curva, pues descendente al menos. Hasta ahí, digamos, el análisis uno decía, bueno, pareciera que ya habíamos superado lo que esta pandemia nos podía generar en muertes y en casos, y tendía una creciente a nivel nacional, una tendencia decreciente a nivel nacional con respecto a esto. Pero entonces resulta que nosotros, pues, o sea, alguna hipótesis que sí se tenía es, bueno, ojo con la movilidad en diciembre, porque en diciembre llegan las festividades navideñas y obviamente es más difícil controlar a las personas y va a haber un poquito más de indisciplina. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente pasó eso. Entonces, fíjense que en el siguiente gráfico se muestra como la segunda ola de la pandemia. Los gráficos, digamos, los cuadros azules son los nuevos casos de Colombia de COVID confirmados, y la línea roja, pues, lastimosamente son las nuevas fallecimientos, pues, en el país. Digamos que ya se tiene más de 50.000 fallecimientos, y son con datos del Instituto Nacional de Salud, que día a día, pues, publica, pues, en su página. Y digamos que ahí yo muestro diciembre, ¿cierto? Entonces, en diciembre, fíjense que más o menos se estaba estabilizando la pandemia, a pesar de que tenía como algunos pequeños rebrotes en octubre, noviembre. Ya lo que es propiamente diciembre, pues se experimentó, pues, una subida mucho más alta de lo que se tenía propiamente en el mes anterior, o en la ola anterior. Lo mismo en las muertes, aunque en las muertes llegó obviamente a un pico un poquito mayor, aunque no tanto como en los casos confirmados. ¿Qué lección hay acá? Entonces, primero, nosotros también hemos estado estimando, pues estamos en una investigación con las Naciones Unidas de ver cuál es como la incidencia que tiene la movilidad dentro del COVID, y es innegable. O sea, hemos estimado modelos econométricos como los VAR, los SVAR y Panel Data, que nos han confirmado que efectivamente existe una relación positiva que uno aparentemente espera entre la movilidad y COVID, pero digamos que se ha confirmado para los municipios a nivel municipal en Colombia. Y eso, digamos, implica que si uno ve el gráfico de movilidad, que no lo puse acá, pues, pero si uno lo ve, también es una tendencia muy parecida, y sube completamente, pues, en diciembre por las festividades navideñas. Entonces, ¿qué quiero dar de buena noticia acá? Pues pareciera que esto no fuera. La buena noticia es que, bueno, cuando se experimentó esta segunda ola, fíjense que digamos, se volvió a reactivar todas esas medidas. Se reactivó las medidas en enero bueno, vamos otra vez a confinarnos, pero eran confinamientos menos estrictos que se vieron en los primeros meses de pandemia, o sea, en marzo, en abril. Fueron confinamientos que se dieron en Antioquia, que se dieron en Bogotá, que fue un poquito más estricto. Pero de todas formas, cuando uno ve el nivel de actividad económica que se presentó en enero, aunque obviamente retrocedió la recuperación, no fue una caída tan baja como la que se produjo en marzo, abril, mayo, junio, julio. De hecho, regresa apenas a los niveles de agosto, septiembre. Eso nos quiere decir que de alguna manera, y es una hipótesis que tiene mucho, pues, nuestro coautor, el profe Jesús Botero, y es, bueno, las personas están aprendiendo. O sea, las personas, digamos, están aprendiendo las expectativas de lo que tiene que ver el confinamiento, y hay empresas que han sabido sobrevivir y digamos, a pesar de los nuevos confinamientos, supieron reformularse, ya sea por la tecnología o por las formas de negocio, y eso hizo que, digamos, el impacto no fuera tan fuerte como se experimentó al principio. Entonces, de alguna manera, hay una adaptabilidad dentro de los agentes que es muy importante retomarla, y por eso, digamos, cuando les muestro los resultados, se sustenta, digamos, en ello que haya una recuperación este año,
Pero, digamos, a pesar de que va a haber crecimiento este año, es muy importante también resaltar que ese crecimiento se da también por algún factor estadístico, por la fuerte caída que va a tener el 2020, pero no solo por eso, sino porque a pesar de que vamos a tener un crecimiento este año, no va a ser tan alto para compensar la caída que tuvo el 2020, pero sí se va a tener una cierta recuperación teniendo en cuenta pues las medidas fiscales que se han implementado y además, pues la adaptabilidad o flexibilidad también que están teniendo los agentes para digamos, sí, como bien lo dije, pues, perdón la redundancia, adaptarse pues a estas condiciones nuevas que ya, digamos, son parte del día a día dentro de las empresas, dentro de los hogares y dentro del gobierno nacional. Entonces, esto es lo que más o menos ha pasado con la evolución de la pandemia y era importante hacer como esta introducción para entender cómo íbamos a modelar todo esto, ¿cierto? Entonces, si no hay alguna pregunta hasta acá, entonces nos vamos a meter propiamente en la modelación. Entonces, acá empieza, digamos, algo muy interesante y es, bueno, ver, o sea, los modelos computables CG son modelos de equilibrio general computable, por sus siglas en inglés. Los modelos de equilibrio general computable son herramientas que han existido hace mucho tiempo, o sea, nosotros no las creamos, han existido desde la época más o menos de los 80, los 90. Tuvo su auge, pues, con los modelos de Krugman, los modelos de Melitz, con la nueva teoría del comercio internacional y, digamos, con algunas modelaciones distintas que ya no planteaban la competencia perfecta dentro del modelo, perdón, sino que ya había heterogeneidad de los agentes a partir de productividades diferenciales. Entonces, digamos que toda esa ola que hubo de modelos de equilibrio general computable se fue desarrollando especialmente digamos, en la época del 2010, 2012, 2013, porque en el 2010 y 2012 y en esos años sacan unos manuales muy amplios de los modelos de equilibrio general computable, son unos manuales casi de 1000 páginas y hay como 2 volúmenes. Y ahí explican pues cómo construir, ahí explican qué te explican en aplicaciones especialmente a lo que tiene que ver con la economía ambiental, por qué te sirven y ese tipo de elementos. Digamos, ¿qué ha pasado con los modelos computables? Que a veces son modelos muy extensos y que necesitan bastantes datos y necesitan, digamos, una capacidad computacional más o menos buena. En los últimos años, nosotros estamos envueltos en algo que se llama, pues, la Big Data, que ha evolucionado bastante y se ha mejorado también la capacidad computacional muchísimo y todo el fenómeno de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, que digamos que ha cambiado un poquito la forma de modelar en macroeconomía. Lo que nosotros vimos pues, en los modelos computables es que además de que la literatura ha avanzado, como se muestra, pues, por ejemplo, en Dixon en 2018, que son Dixon, Rogersen, perdón, Dixon y Jorgensen, ellos son, digamos, los que han intentado avanzar en la nueva teoría del comercio internacional, incluso en el 2018, usan en esos modelos calibración ya usando los modelos de Armington, usando los modelos de Melitz y digamos y usando los modelos de Krugman, todos esos modelos y cómo implementarlos pues en un software. Entonces hay diferentes software. Nosotros en este caso usamos el software de GAMS, que es, digamos, el más estándar en esta literatura. Pero digamos que digamos, ha tenido ciertos avances, para terminar, ellos han tenido ciertos avances en lo que tiene que ver con la calibración, con una nueva generación de modelos computables. Estos modelos computables lo que hacen es resumir la economía en términos computacionales y resume el flujo de ingresos entre los agentes, ya sea gobierno, ya sea inversionistas, ya sea resto del mundo, ya sea hogares, y pues las transferencias interinstitucionales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a veces, como pues se tiene tantos datos, a veces es importante la calibración, por eso se ha mejorado, digamos, en la literatura en ese aspecto. Y en la nueva generación lo que se hace es intentar calibrar
de forma, por ejemplo, con la econometría bayesiana, con modelos estocásticos, con diferentes técnicas para tratar de, digamos, mejorar la precisión y la capacidad predictiva de, digamos, de lo que se presenta en los próximos años, porque se pueden hacer escenarios contrafactuales, digamos, un escenario base versus un escenario cuando hubo un choque X de lo que sea. Entonces, en eso ha mejorado, digamos, bastante y ha retomado la atención por lo que yo les digo, porque como ya hay nuevas metodologías tecnológicas más modernas, eso permite que ya los CG no sean como tan densos y tan complicados, sino que usted los pueda trabajar de forma más sencilla. Digamos que acá en esta modelación, nosotros intentamos incluir algo de ello en la calibración de las series de tiempo exógenas. Entonces hay series de tiempo exógenas que afectan la economía y nosotros incluimos un poquito lo que tiene que ver con Machine Learning, que yo les voy a explicar un apartado y cómo, digamos, esto puede ser un complemento ideal, o sea, no un sustituto, sino un complemento ideal para estos modelos y digamos, los modelos macroeconómicos que uno usa en la actualidad. Y eso nos permitiría tener un mejor análisis o al menos una mejor precisión en lo que se tiene con la calibración y con los datos reales en cualquier economía pues del mundo y cambiaría un poquito la forma de entender lo que se tiene que ver con la economía. ¿Por qué también es importante estos modelos? Porque estos modelos de inteligencia artificial, de Big Data, lo que también permiten analizar son cambios muy bruscos, cambios disruptivos. Y el COVID, como ustedes lo han visto, pues no solo en la economía colombiana, sino a nivel mundial, ha tenido cambios muy bruscos y cambios disruptivos digamos, que hacen que la tendencia de series de tiempo ya no sea la misma que se tenía antes. Entonces sin duda alguna, este año vamos a tener el 2020, pues se va a registrar la caída más alta de la historia de la economía reciente, más o menos entre el -7 y el 8% que estamos pronosticando. Y, digamos, eso cambia completamente la forma de modelar las series de tiempo y de modelar, pues, este tipo de, digamos, de análisis que hace que, bueno, usted tenga que ayudarse de las nuevas tecnologías e incorporarlas, no tanto sustituirlas, sino más como lo vemos como un complemento. Entonces acá, bueno, no solamente lo de CG, o sea, si algo tuvo auge el año pasado, sin duda alguna son los modelos que incorporaron la pandemia. Fíjense que no solamente, o sea, si ustedes buscan en el famoso Google Trends, pues COVID antes nadie buscaba que era COVID y el año pasado pues se disparó, pero no solo se disparó en búsqueda, sino también en lo que tiene que ver con la literatura. Si usted busca artículos, ya casi la mayoría de artículos 2020, 2021 pues tienen COVID. Y pues cómo no, o sea, pues es el fenómeno que ha marcado pues que va a marcar a toda nuestra generación. Entonces eso lo que nos implica es que vamos a ver COVID para rato no solo en la vida real, sino también, digamos, en documentos, en análisis y pues en nuestras propias vidas cotidianas también hablaremos de eso. Entonces, como fue creciendo esa literatura, fíjense que uno de los primeros, digamos, libros, porque fue un libro que se presentó más o menos como en abril, fue La economía en los tiempos de COVID, que es de un reconocido economista, Richard Baldwin y Di Mauro. Ellos presentaron en abril un libro como, yo le pongo, eran como 14 capítulos, pues, que miraba el impacto del COVID en las economías avanzadas. Digamos que también tenían pues fuertes señales de que iba a ser un impacto fuerte, pero no, digamos, volvieron a sacar una segunda versión como a finales de octubre, que fue más como desde el punto de vista, bueno, sí, 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 ya sabemos que el COVID va a afectar la economía, pero queremos ver cuáles políticas deberían implementarse en los diferentes, al menos en las economías avanzadas, que fue el análisis que hicieron, y cómo eso cambiaría, digamos, el análisis de las políticas públicas en los próximos años. Entonces ellos plantearon como esos dos libros que fueron muy reconocidos el año pasado.
Pero digamos, no fueron los únicos, también hubo un artículo de Anderson, digamos, acá obviamente hay muchos más artículos de COVID, pero acá me centro especialmente en los que, digamos, relacionaron COVID y macroeconomía. Entonces, Anderson lo que hace en su artículo es analizar pues la economía japonesa y ver, digamos, cómo esos choques afectaban con un modelo más, era más un modelo más econométrico, cómo afectaba pues las variables macro, especialmente el crecimiento económico del empleo. Para las economías latinoamericanas surgió un trabajo de Rodríguez y Morales para Brasil, aunque este es más desde un punto de vista epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si algo también los economistas de alguna manera nos metimos mucho fue en los modelos SIR. Yo creo que ya todos, al menos, bueno, los modelos SIR son modelos que estudian los susceptibles, infectados y recuperados. Son unos modelos epidemiológicos, digamos, por excelencia que se han utilizado. Entonces, el año pasado se habló mucho de los modelos SIR y algunos economistas pues se atrevieron digamos, a estimar esos modelos. Entonces, Rodríguez y Morales hacen como una estimación de modelos SIR tratando de incluir como esas variables macroeconómicas. Los modelos SIR pues son mucho más viejos. El primero lo crearon Kelman y otros como en el año 1928. O sea, son modelos que tienen vieja data y que tuvieron su boom pues el año pasado tratando de ver los picos de la pandemia. De hecho, fueron muy famosos. Uno los vio pues en la prensa, en Semana, en Dinero, en toda parte habían epidemiólogos que decían que según los modelos SIR íbamos a tener pues muchísimos casos, muchos más casos de los que tenemos ahora, pero vemos pues que la adaptabilidad y flexibilidad de los agentes, digamos que, o sea, como bien lo dice el profe Jesús Botero, nosotros no somos bobos, pues, y vamos a adaptarnos, pues, a estas, digamos, a esta nueva pandemia y ya, pues, nosotros hemos aprendido a convivir, a tratar de vivir, pero más alejados, con menos piquitos, menos abrazos, menos ese tipo de contactos que, digamos, ha permitido que la pandemia, pues, se haya propagado un poco menos en los últimos meses. O sea, eso es importante porque tal vez los modelos digamos, no tienen tan en cuenta esas expectativas y por eso dan resultados un poquito más alarmantes. Pero si uno se pone a ver, pues, o sea, a pesar de que tenemos 2 millones de infectados, esos modelos pues tiraban para el 2021, arrojaban resultados de casi 50 millones o 30 millones. Entonces, hay como cierto aprendizaje de los agentes, no solo los hogares, sino también las empresas también. Si uno se pone a ver la cotidianidad, pues uno ve que ya los almacenes, tiendas y etcétera, pues los comercios ya tienen como ciertas medidas de bioseguridad, de que de alguna manera marcan una pauta para que usted aprenda a convivir con ello y pues el uso de tapabocas y ese tipo de cosas que sí, que a pesar de todo sí han servido en el sentido de que las personas los han aprendido y han aprendido a vivir con él, pues la mayoría de ellos. También tenemos otro de McKimmon y Fernando, que es un modelo híbrido. Este sí es propiamente un modelo hacen un modelo de equilibrio general computable combinado con un modelo dinámico estocástico. Los modelos dinámicos y estocásticos generalmente son, ustedes saben que las expectativas de los agentes son muy racionales y son muy, digamos, son modelos de optimización estocástica que generalmente uno desarrolla en MATLAB o en Dinare. Y lo que hicieron estos autores, dijeron, vamos a coger 7 economías, las 7 economías más importantes, y vamos a ver cómo dentro de un modelo computable y estocástico afecta la pandemia. Ellos lo hicieron también como un choque que afectaba un poquito la productividad, bueno, afectaba de forma distinta la productividad en los países y eso generaba escenarios de crecimiento económico, de empleo y fiscal para 7 economías. Y está otro artículo muy famoso que cabe mencionar acá es el de Schenbauer y otros que ellos lo que hacen es el modelo convencional que uno usa en los dinámicos estocásticos, los DSG, ellos le agregan otros dos agentes, que son que es el modelo SIR, que son agentes que hay sanos y hay recuperados y hay fallecidos. Entonces ellos agregan
Bueno, como ustedes saben, los modelos dinámicos estocásticos son herramientas que se hacen de forma, digamos, más, digamos, con más tiempo, pero lo que ellos hicieron es transformarlo de forma semanal y hacen el análisis semanal de la economía de Estados Unidos y incorporan el modelo CIR, es decir, agentes que son sanos, agentes que son recuperados y agentes que son, digamos, pues que han fallecido. Digamos, en esa línea yo he visto trabajos acá en Colombia de Álvaro Riascos y del Banco de la República, o sea, de Quantili y del Banco de la República. He visto como trabajos que tratan de estimar eso y digamos con el profe Jesús Botero también está desarrollando un modelo de ESG COVID, tratando de estimar mediante sendas el nuevo equilibrio y cuánto afectaría pues a la economía colombiana, que es como un modelo más de dinámico estocástico, pero también es pues macroeconómico. Y el último, que también es muy famoso, pues es el de Atkinson, que el de Atkinson lo que hace es plantear un CIR para economistas. O sea, lo que él hace dice, bueno, todo el mundo está usando CIR. Entonces, para que no seamos como tan irresponsables usando estos modelos, vamos a hacer una revisión de literatura, de qué son los modelos CIR, de para qué sirven, y para qué, cómo se pueden incorporar en un modelo económico y que digamos que no sea de forma desacertada, sino de una forma más o menos correcta. Entonces, como les digo, hay mucha más literatura, pero esos me parecen los más pioneros ya después de esto, pues hay como ciertas extensiones de ese tipo de modelos. Entonces, pues, si ya hay todos estos modelos, ¿cuál es la novedad distintiva de esta investigación? Ustedes dirán, pero bueno, si ya existe eso, entonces, pues ¿qué tienen de nuevo? Entonces, nuestra investigación, digamos, para la economía colombiana, es que nosotros, como yo les expliqué al principio, vamos a ver cuál es la senda de crecimiento económico y el empleo. Sí, listo. Pero además, nosotros hicimos un modelo, veníamos trabajando un modelo que replica la regla fiscal, es decir, cuál sería nuestro déficit fiscal más o menos estimado, ¿cierto? Porque es que, sí, tú puedes estimar el crecimiento económico y tú puedes estimar el empleo, pero es que el crecimiento económico y el empleo se está viendo afectado por nuevas medidas de política económica. O sea, el gobierno está inyectando dinero en ingresos solidarios, está inyectando en dinero en Jóvenes en Acción, está inyectando dinero en el programa para pymes, está inyectando dinero en muchos más programas, en la propia vacunación, pues también se está inyectando pues dinero, pues en la logística que se tiene pues este año. Entonces eso hizo que primero la regla fiscal al menos se suspende estos años, es decir, que se puede desbordar la regla fiscal. Segundo, se tuvo un paquete por más del 2.4% del PIB en el marco fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se detalló y son más de 2.4 puntos porcentuales del PIB. O sea, eso es demasiada plata que se inyectó pues en el 2020 para subsanar los efectos de la pandemia. Entonces, dejar al gobierno por fuera, definitivamente no. Entonces, nosotros ¿qué incluimos? Incluimos una réplica de la regla fiscal y además nosotros modelamos, hay una modelación que se puede hacer en los modelos de equilibrio general computables y es, bueno, usted tiene datos de los hogares. ¿Por qué no divide los hogares en unos tipos de hogares? O sea, no que solo sean un hogar, sino que sean tipos de hogares. Entonces nosotros dividimos en 20 hogares. Vamos a ir en 20 hogares. Esos 20 hogares se van a dividir a su vez en 10 hogares, que son 10, van a ser 10 urbanos y 10 rurales. Dentro de los urbanos van a haber 10 deciles, del decil más pobre hasta el decil más rico, que va a ser el 10. Y lo mismo para los rurales y lo mismo para los urbanos. Entonces vamos a tener 20 tipos de hogares, que eso que nos va a permitir, cuantificar los efectos que tiene digamos, la pandemia en la distribución de los ingresos, o sea, el cálculo del índice de Gini, y además el cálculo de lo que tiene que ver con la pobreza propiamente
como resultado de choque conjunto y de cómo las variables se van afectando de forma interdependiente. Entonces, ese es uno. Lo segundo es que estamos incluyendo choques económicos de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el año pasado no solo pasó la pandemia para la economía colombiana. El año pasado, si recuerdan, la pandemia causó estragos en el sector petrolero. Entonces, hubo incluso unos días que la cotización del precio WTI estuvo por debajo de los $0. Y la cotización del Brent estuvo a casi los 19. Entonces, $19 por barril. Entonces, de las cotizaciones más bajas de los últimos años. Entonces, eso, ustedes saben que la economía colombiana pues depende muchísimo de la exportación de petróleo. Pues casi un poquito más del 50% es el petróleo y sus derivados. Entonces, eso, sin duda alguna, también fue un choque que tiene que experimentar, que experimentó la economía colombiana y que usted tiene que modelar y nosotros lo incluimos. También, ¿qué choques hay? Pues obviamente que hubo exenciones en lo que tiene que ver con las rentas fiscales. O sea, si uno se pone a ver, la DIAN muestra mensualmente reportes de recaudo tributario. Ese recaudo tributario a partir de abril, mayo, junio, julio, o sea, cayó de manera impresionante, o sea, como nunca había caído respecto, si uno hace la comparación de abril 2020 versus abril 2019. Entonces, ahí hay un efecto bastante fuerte en lo que tiene que ver con los ingresos tributarios, que eso también es un choque que se incluye dentro del modelo. Y finalmente, pues no estamos ajenos que el sector externo también tuvo sus problemas. Para nadie es un secreto que no solo fue un problema para la economía colombiana, sino para los demás países, incluso las economías avanzadas. Si uno ve el último reporte de crecimiento económico, la única economía avanzada o BRIC que haya crecido, pues fue China. De resto de Estados Unidos tuvo crecimiento y, digamos, las economías latinoamericanas, incluso es sorprendente, no sé si han visto el caso de Perú. Perú también tiene una expectativa por encima del menos 10%. Pues Brasil, que también le tocó mucho la pandemia. Entonces, Chile, que es de los más, digamos, los que tuvo mayores crecimientos en los últimos años, también fue muy afectado pues por la pandemia. Entonces, ¿eso qué hizo? Que los flujos internacionales de inversión y de remesas hayan sido afectados muy fuertemente. Entonces, eso nosotros lo modelamos también como un choque exógeno que afectó la economía colombiana propiamente, pero ya desde el sector externo. Porque también otra cosa muy importante, y es que dentro del sector externo, que no he hablado mucho, pero dentro del sector externo, digamos que hay una gran dependencia de la inversión extranjera directa y hay otra gran dependencia de las remesas, porque hay muchos colombianos que envían dinero pues, a las familias que residen acá en el país. Entonces, ¿eso qué hace? Que obviamente las remesas hayan caído y que, digamos, lo que compensaba pues los déficits de cuenta corriente pues se hayan sido afectados. No solamente por las remesas y la inversión extranjera directa, sino que también las exportaciones y las importaciones obviamente se vieron drásticamente afectadas. Las exportaciones cayeron fuertemente. Digamos, las importaciones también cambiaron su portafolio al menos su composición en la evolución de lo que tiene que ver con el año 2020. Entonces, y finalmente, pues, para no ser pretenciosos, creo apenas es un primer paso, o sea, aquí hay mucho que hacer, demasiado, y es un primer paso de la integración de modelos de inteligencia artificial con modelos de equilibrio general computable, que hemos llamado ICGE, que será, digamos, que será, digamos, el futuro de la modelación. Nosotros simplemente lo incluimos dentro de las variables exógenas, pero hay muchas formas más de incluirlo que uno puede observar con calibración bayesiana, otras cosas que en vez de ella podríamos usar como estas técnicas para ello. Entonces, esta es como la novedad distintiva de la investigación y por eso podemos estimar los efectos distributivos, porque tenemos la inclusión de 20 tipos de hogares. Acá está en resumen, les he hablado demasiado y me estoy demorando, les he hablado demasiado de la descripción del modelo de equilibrio general computable, pero ¿qué es eso? Entonces esta imagen lo resume perfectamente.
esta imagen lo que te dice es, bueno, fíjate que tú tienes, bueno, nosotros tenemos en el modelo dos factores. Primero, el factor es el trabajo calificado y el trabajo no calificado, porque tenemos, digamos, informalidad y formalidad dentro del modelo. Y tenemos el capital, que el capital sí no lo desagregamos de otra manera. Ahora bien, es ese trabajo calificado y no calificado y ese capital que se puede, digamos, detallar dentro de los insumos intermedios en las cuentas nacionales del DANE, nos genera un producto sectorial que tiene que ser idénticamente igual a la demanda de cada uno de los agentes de la economía. ¿Qué agentes? La del resto del mundo, que pues ahí hay muchas formas de modelar, ahí hay todavía muchísima cosa por hacer, porque, o sea, no por hacer, o sea, se hizo, hay diferentes formas de modelar el resto del mundo, pero nosotros no nos concentramos pues propiamente en ello. La demanda de inversionistas, la demanda del gobierno y la demanda de los hogares. Entonces, todo eso forma como el flujo de ingresos de la economía colombiana y eso nos ayuda a determinar tanto el equilibrio en el mercado de trabajo, en el mercado digamos, de la inversión, en el mercado del gobierno, en el sector del resto del mundo y eso nos ayuda a entender qué está pasando con el PIB y qué pasaría pues en la senda futura del PIB. O sea, uno qué hace? Uno con esos modelos, teniendo los datos reales, uno estima cuál sería el crecimiento de un escenario base, que eso fue lo que hicimos, y luego de ese escenario base, entonces uno empieza a hacer choques tratando de estimar, digamos, de los datos de la economía real de la forma más precisa posible cuáles serían los impactos cuantificables de cada uno de los sectores. ¿Cuál es la ventaja? Digamos, ¿qué ventaja tiene los modelos de equilibrio general computable frente a los modelos dinámicos estocásticos? Que uno puede cuantificar de forma detallada a nivel sectorial, no solamente del PIB, sino de la industria, de la construcción, etcétera, y a nivel de deciles de los hogares uno puede detallar y cuantificar esos efectos. Eso es, digamos, es una ventaja que tiene. ¿Cuál es una desventaja? Claramente tiene que tener desventajas, que a veces cuando usted está haciendo, es un modelo dinámico recursivo. Eso quiere decir que usted está tratando de hacer pronósticos con el equilibrio encontrado. ¿Cuál es nuestro equilibrio? El 2018, que es el año como más estable que encontramos. Y a partir de ese equilibrio usted empieza a generar con las proyecciones de variables exógenas y con el comportamiento de optimización de los agentes, de los hogares, del gobierno, del mercado laboral, etcétera, empiezan a tratar de encontrar equilibrios y esos equilibrios se van generando de forma dinámica, pero digamos que supone de alguna manera que los agentes son miopes y de ahí arranca pues como el equilibrio dinámico recursivo. Entonces, ¿cuál es la descripción del modelo? Entonces, el modelo, pues como las cuentas nacionales del DANE, tiene 12 ramas, las 12 ramas típicas, pero nosotros como podemos, eso es lo bueno, digamos que se puede hacer a más nivel de detalle de la industria, porque nosotros partimos de las cuentas nacionales y las cuentas nacionales tienen un nivel detallado, muy detallado. Entonces, tenemos 16 productos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos 12 ramas, ¿cierto? Pero hay veces que uno le interesa conocer más el estado de cómo se están moviendo ciertas variables. ¿Qué variables? El petróleo, el carbón, los alimentos, etcétera. Entonces, como eso que nos ayuda a tratar de ver qué está pasando en esos sectores. Por eso los desagregamos en 16 productos. Y hay tres tipos de trabajo. El trabajo calificado, y el trabajo no calificado, que no calificado es asalariado y es no asalariado. Entonces, esa es la descripción digamos, principal del modelo. El comercio internacional. Yo puse que es tipo MELIS, sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cada uno de los tipo MELIS quiere decir que tienen cada sector, digamos, tiene cada sector de inversión en el resto del mundo, tiene una productividad diferenciada. ¿Qué pasa? Que realmente aquí no lo utilizamos porque no estamos haciendo análisis de comercio internacional, pero si se quisiera hacer análisis de comercio internacional, se podría hacer con tipo MELIS. Entonces acá no hay problema con la modelación de comercio internacional hasta el momento.
Lo que sí es que lo dividimos en 16 socios. Esos 16 socios son los principales socios para Colombia, según la base de TradeMap. Que en TradeMap también el nivel de detalle es impresionante. No sé si conocen esa base de datos, pero es preciosa para hacer análisis de comercio internacional porque tiene nivel de detalle incluso hasta categoría 4. Y se usa un modelo con un sistema lineal de gasto, o sea, como tenemos pues los hogares, entonces tenemos, o sea, no queremos tener como dos canastas, sino que queremos tener varias canastas y eso es lo que nos permite es tratar de estimar una demanda más consistente con los datos. Y vamos a, entonces, teniendo en cuenta estos, digamos, este eje central, obviamente acá hay una regla fiscal que se tiene que cumplir y listo. Eso sería como la descripción de nuestro modelo computable que resume la economía colombiana en términos computacionales. Entonces, de acuerdo a eso, ¿uno qué hace? Vamos a simular un shock de oferta y vamos a ver qué efectos de demanda desencadena. Entonces, ¿qué es lo más importante en estos modelos? La base de datos. La base de datos creo que es el corazón de los modelos computables. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, los modelos computables se trabajan con base en la matriz de contabilidad social. ¿Qué es la matriz de contabilidad social? La matriz de contabilidad social es la base de datos de los modelos de equilibrio general computable. La matriz de contabilidad social es la que resume los flujos de ingresos y gastos de la economía en un periodo determinado. En nuestro caso, la más actual que estamos trabajando es la matriz de contabilidad social del 2018. Entonces, esa es nuestra base de datos. La base de datos consta de dos cosas. Una, los flujos de ingresos y gastos en una economía, es decir, la matriz de contabilidad social 2018. Y segundo, los valores de los parámetros. ¿Cómo hacer los valores de los parámetros? Entonces, eso se hace equilibrando en cada mercado, digamos, su valor de, por ejemplo, los valores de sustitución, los valores de las elasticidades y, digamos, también con las variables exógenas. Entonces, en síntesis, es un modelo dinámico recursivo porque se logra, digamos, la dinámica se logra a través de la simulación secuencial año a año y está calibrado al año 2018. Entonces, este grafiquito que está acá resume todo el proceso. Entonces, quiero que lo miren un momento. Entonces, acá está el resumen de lo que está. O sea, ese es el resumen. O sea, para que no digan, no, pero eso se ve muy complicado, muy difícil. Esta diapositiva resume lo que hace el artículo. Entonces, si usted hasta ahora llega a la presentación, con esta diapositiva se ubica. Porque, ¿qué es lo que les estaba contando? Les estaba contando cómo construimos un modelo computable que resuma la economía colombiana en términos computacionales usando los datos de la economía real. Entonces, fíjense que cuál es el proceso de esto. Nuestra fase 1 es identificar nuestras bases de datos, identificar, bueno, qué vamos a usar. Entonces, ¿qué estamos usando? El DANE, porque el DANE tiene las cuentas de los cuadros de utilización, la matriz de oferta y las cuentas económicas integradas. Con esas tres, digamos, bases de datos, podemos construir nuestra matriz de contabilidad social, resumiendo los ingresos y gastos de la economía en ese periodo. Además de que tiene las transacciones interinstitucionales de la economía colombiana. ¿Qué más? La que les dije, si no la tenían, si usted trabaja comercio internacional y no tenía TradeMap, búsquelo, porque busque TradeMap porque tiene el registro detallado de las transacciones internacionales, es decir, de las exportaciones y de las importaciones con cada uno de los países del mundo, o sea, no solo con los 16 socios que nosotros tenemos, sino con todos los socios comerciales a nivel detallado, no solo a nivel de petróleo, sino los petróleos y sus desagregados. Entonces, es muy importante para uno poder calibrar la parte de comercio internacional. El Banco de la República es muy importante para la parte de política monetaria, inflación, que no es tan, digamos, no la analizamos a tan detalle. Y el Instituto Nacional de Salud, pues obviamente, pues por lo que tienen que ver con los casos y los reportes de fallecimientos, pues diarios que se experimentan en el país a causa de la pandemia. Luego de eso, ¿uno qué hace? Listo, ya tenés la base de datos.
que es lo más importante. Esa base de datos, ¿qué es? Son datos de la economía real, no estamos simulando nada, estamos teniendo los datos de la economía real. De acuerdo a esos datos de la economía real, entonces uno construye esa base de datos, construye la matriz, digamos, de contabilidad social un poquito macro, o sea, lo más importante, y luego la micro. Cuando uno dice matriz de contabilidad social macro, quiere decir que usted está resumiendo la economía en lo fundamental. Estas son las exportaciones, las importaciones, estos son la demanda, inversión, la demanda, esto es el mercado laboral, y que eso pues tenga algún equilibrio, lo muy importante. Y cuando usted quiere hacer una matriz de contabilidad social micro, lo que quiere hacer es un análisis más detallado. No, es que yo quiero analizar el petróleo, entonces vamos, nos metemos detallado pues en el petróleo, o nos metemos detallado en el carbón o en los mineros energéticos. Luego de eso, pues llega una parte fundamental y que digamos, después de, que quita más tiempo, pues obviamente la base de datos, pero ya después uno empieza a calibrar los datos de la economía real. Entonces empieza a calibrar el módulo laboral, el módulo fiscal, el módulo del sector externo y el 20 tipo de hogares. ¿Qué quiere decir con calibrar? Que lo que vamos a hacer es tratar de replicar el comportamiento en 2018 del déficit fiscal, del crecimiento económico, del empleo, de las exportaciones, de las importaciones, de cada una de las variables macroeconómicas importantes que se analicen, porque para tener consistencia y robustez, pues tienes que tratar de estimar que verdaderamente tengas los datos que realmente se experimentan en la economía colombiana. Luego, cuando usted hace la calibración de datos de la economía real, ya finalmente lo que uno hace es, bueno, lo que les dije, o sea, ¿qué es una ventaja que uno puede hacer en los modelos computables que no puedes hacer en dinámicos estocásticos? Que en los computables puedes hacer nivel detallado de cada uno de los sectores y de los agentes, pero puedes hacer escenarios contrafactuales. ¿Qué es escenarios contrafactuales? Que nosotros vamos a estimar un modelo donde vamos a ver qué pasaría si la economía colombiana no hubiera tenido COVID, ¿cierto? Pero también nosotros podemos ver los resultados de eso y luego compararlos, qué pasa cuando la economía colombiana tuvo COVID. Pero además de eso, podemos ver qué pasa cuando la economía colombiana tuvo COVID y se experimentaron políticas públicas. Y así sucesivamente, se pueden crear todos los escenarios que quieran. ¿Qué pasa? Que en este caso, yo solo les voy a mostrar el escenario, digamos, el escenario base para nosotros va a ser el escenario de la pandemia, digamos, cuando usted estima, digamos, tiene todo, o sea, tiene shock petrolero, shock de pandemia, shock de inversión extranjera directa, shock de ingresos tributarios y el shock, digamos, del COVID, que es tomado, como yo les dije, como la productividad, pero ojo, o sea, no como productividad como la total factor productivity, sino lo que vamos a hacer es, bueno, ojo, o sea, sí, se cerraron las empresas, pero eso no quiere decir que se haya perdido, pues, la empresa, o sea, la empresa sigue ahí. Lo que pasa es que no, por la movilidad social usted no puede ingresar. Entonces, eso lo que hace es bajar la capacidad instalada, o sea, lo que usted va a producir y la productividad que usted tiene. Entonces, ahí es lo que nosotros decimos, lo que está bajando es la capacidad instalada, entonces vamos a choquear la capacidad instalada en promedio en un 12%, pero no solo para la economía colombiana, sino la capacidad instalada a nivel sectorial, teniendo en cuenta la construcción y la industria, pues obviamente los servicios que fueron los más afectados, y teniendo en cuenta por los datos que tiene la economía real. Con eso, usted, listo, ya puedo hacer mi modelación COVID y con eso planteo unos escenarios para las principales variables económicas. Ese es el resumen. ¿Qué pasa? Que eso es un proceso que sigue, o sea, usted encuentra unos resultados y el resultado obviamente no es adecuado, pues te da un menos 10% del PIB. Usted dice, pero bueno, aquí está pasando algo extraño, entonces usted se devuelve a la calibración y vuelve a simular y estimar pues los escenarios con esto. El programa que estamos usando es GAMS, y para la calibración de las variables exógenas estamos usando Python, digamos como en un primer paso de integración de estos softwares. Entonces, listo. Llegamos a la parte. Entonces, no se olviden este escenario. Esto es que les quede en su cabecita, que nos quede acá, pum, en los ojos esto.
base de datos, calibración y luego resultados. Eso es lo que está haciendo este modelo en cada uno de los mercados, en el mercado laboral, el mercado fiscal, el mercado externo y el mercado de los hogares, ¿cierto? Recuerden que son 20 tipos de hogares con urbanos, rurales, y los rurales y urbanos tienen 10 deciles. Entonces acá tenemos los modelos. Entonces los modelos CG usted lo puede analizar no solamente para COVID, sino se han hecho pues para mucha cosa, pues. Se han hecho pues para los choques de deuda en Europa, digamos, etcétera. Y el año pasado que estuvimos pues en GTAP, que GTAP es, digamos, la conferencia más importante de este tipo de modelación, había muchísimas formas, o sea, no solo como la nuestra, sino había muchísimas formas de incorporar el COVID, que no solamente lo puedan ver como la capacidad instalada. Nosotros nos parece pertinente, digamos, consistente con lo que está pasando en la economía colombiana, porque lo que realmente se está perdiendo es la capacidad instalada, y esos son los choques que generalmente se está generando de forma diferencial en la economía colombiana y en cada uno de los sectores. Entonces, en este caso, el modelo COVID lo llama, digamos, se llama CG COVID porque es un modelo pues para analizar propiamente la pandemia y, como les digo, en resumen, presenta la economía real o la estructura de la economía real de Colombia en términos computacionales, de forma detallada y organizada, con los datos de la economía real, como ya lo vimos de donde se construyó. Y luego a eso le vamos a hacer el choque que les estaba hablando. Entonces acá está otro resumen pues, para tratar de entender la forma gráfica cómo se va afectando pues el producto, como pues que el trabajo calificado y no calificado pues está dentro del trabajo. Recuerde que el no calificado ya es asalariado y el no asalariado. Y eso nos ayuda a construir el producto. Bueno, lo más importante acá es que, o sea, cada sector obviamente tiene una modelación distinta, o sea, obviamente no es como que todos vamos a modelarlo de la misma forma. Entonces, el trabajo calificado y no calificado se modela con una CES, que es una elasticidad de sustitución constante, con los valores de elasticidad de sustitución y los valores, los parámetros calibrados con los datos de la economía real. De la misma forma cuando estamos estimando el producto. Es otra CES, pero se estima los parámetros con los datos de la economía real. Y finalmente, pues por ejemplo, casi la mayoría pues, son funciones CES, o sea, que nos resumen el comportamiento de los agentes, tanto empresarios como de hogares. La única distinta es de pronto acá lo que tiene que ver con la demanda externa, porque cuando estamos haciendo la modelación de la demanda externa, recuerde que tenemos 10 socios comerciales y esos 16 socios comerciales, usted tiene distintas formas digamos, de vender su producto al mercado mundial. Entonces, en resumen, ¿qué se plantea? Entonces, en el escenario base, en nuestro escenario, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un esquema CRM. Es muy útil, o es muy común que uno vea esto en las empresas, pues, pero entonces lo vamos a ver como desde el punto de vista de modelado. ¿Qué es CRM? Entonces, ¿qué es lo primero que tuvo que hacer el gobierno y tiene que hacer el gobierno todavía? Es contener el virus. O sea, vamos a contener el virus para aminorar los términos en vidas humanas. ¿Qué más tenemos que hacer? Revertir. Tenemos que revertir. O sea, ese choque es muy fuerte. Entonces tenemos que hacer programas sociales o de política de distribución de los ingresos, o incluso, pues esta mañana estuve leyendo que ya en marzo van a hacer la reforma tributaria, entonces, pues todas esas cosas, digamos, políticas fiscales van a cambiar, van a intentar revertir, pues, todos los efectos económicos que se generaron el año pasado y que aún se está generando este año, y mitigar, o sea, se tiene que tratar de ver que hay sectores y digamos, hay sectores de la sociedad que han sido más afectados que otros. A pesar de que hay más virtualidad y esas cosas, la virtualidad, digamos, facilitó las cosas para ciertas personas que pudieron seguir trabajando en la virtualidad y no vieron tan afectados sus ingresos, pero hubo personas que dependen más de la vida cotidiana, las personas, y Colombia es un país muy informal, entonces eso sin duda alguna tiene bastantes efectos nefastos en lo que tiene que ver con la informalidad y el ingreso de los informales, entonces ahí hay que tener una mitigación respecto a eso. Acá están algunos supuestos del modelo COVID. Digamos que
hay algunos que son tomados de la literatura y otros que los estimamos, como ya les dije, usando técnicas, al menos un primer paso de integrar pues lo que es la inteligencia artificial con este tipo de modelado. Entonces acá tenemos, digamos, una caída fuerte en el precio del petróleo que casi estuvo en $40 en promedio, y cuando pues el año pasado estaba mucho más alto, o sea, el año antepasado, el 2019. El precio del carbón también obviamente tuvo una fuerte contracción por la demanda, la producción de barriles, la tasa impositiva. Como les dije, eso viene más del marco fiscal de mediano plazo que presentaron en junio. Las exportaciones del resto del mundo también cayeron fuertemente. La inflación puede ser más bajita que eso incluso. Y las remesas y los flujos de capitales. Fíjense que estamos diciendo que propias. ¿Qué quiere decir que propia? Que nosotros estamos estimando los flujos de capitales. Estamos estimando con algún tipo de modelo cuál sería, digamos, la trayectoria futura de esto. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que estamos haciendo es, bueno, ya vamos a construir el escenario base, ¿cierto? Pero es que hay variables exógenas que van a afectar el comportamiento de la economía colombiana, y hay variables exógenas que son muy importantes, como la IED, como el precio del petróleo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, a veces las críticas que se tienen a este tipo de modelados de equilibrio general computable es, bueno, pero es que ahí usted tiene problemas de estimar, o sea, a medida que usted estime más escenarios, depende mucho de lo que también te digan las variables exógenas en el futuro, no solamente lo que va a pasar en 2020, sino en 2021 y 2022. Entonces ahí es donde se recurre, donde digamos que la inteligencia artificial viene al rescate, porque ellos lo que ayuda a estimar esos modelos es mayor variabilidad dentro de las series de tiempo, y ayuda a encontrar cierta mejora capacidad predictiva en las variables macroeconómicas, a pesar de que haya cambios disruptivos muy fuertes. Entonces, por ejemplo, acá lo que usamos es tratar de integrar dentro de los parámetros y dentro de las variables exógenas, especialmente el aprendizaje supervisado. Este es el Machine Learning. No creo que ya me esté demorando mucho, entonces no voy a adentrarme aquí en esto, porque no es digamos, no es lo importante. Lo podemos ver en otros seminarios, especialmente la integración de la macroeconomía y la inteligencia artificial. Pero digamos que acá utilizamos el aprendizaje supervisado, porque lo que nos dice el aprendizaje supervisado es, bueno, tú ya tienes unos valores, tú ya tienes digamos, algo de qué aprender. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a tener una mejor predicción de esa variable en series de tiempo. Pero no solamente se usa para series de tiempo, sino que se utiliza para muchísimas cosas más. Entonces, por eso nosotros utilizamos un modelito de redes neuronales que nos permite captar los cambios disruptivos que tiene la inversión extranjera directa. Acá se utiliza pues algo muy digamos, ¿cómo decirlo para no entrarme en esto? Muy estándar dentro de la literatura del Machine Learning, que son las redes neuronales. Las redes neuronales es una de las técnicas de inteligencia artificial, pero hay muchísimas más. Y no, lo bueno de las redes neuronales es que permite, digamos, captar relaciones no lineales, y permite, digamos, tener estimaciones de series de tiempo así hayan tenido cambios muy fuertes. Por ejemplo, son muy útiles en los precios de electricidad, o son muy útiles en las series financieras, que ustedes saben que tienen una volatilidad muy alta. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos exactamente una de ellas. Entonces, ustedes se preguntarán viendo ese gráfico, y de hecho me han hecho esa pregunta, pero yo no le veo mucho cambio en el futuro. Exactamente, porque es que es un primer paso de Machine Learning, pero cuando uno, digamos, cuando uno ve lo que se está trabajando en la actualidad, es más aprendizaje profundo, es más pues lo que se llama como Deep Learning, y en esas la variabilidad no solo se experimenta hacia atrás, sino que también se ve hacia adelante. Es como, eso depende digamos, de la capacidad que tú tengas de modelar las neuronas que, digamos, generen pues estos tipos de series de tiempo. Entonces, por eso, digamos, no me entro más a esto, porque es tema, digamos, de otro artículo que podría presentar después. Pero la idea es esto, o sea, nosotros estamos tratando de estimar las variables faltantes con medio de otras técnicas para complementar, digamos, el análisis del equilibrio general computable, y tener pronósticos y resultados más consistentes y, digamos, que más acertados a lo que va a pasar pues en la economía colombiana.
Entonces, listo, llegamos a los resultados. Entonces, bueno, no sé, no hay ninguna pregunta, entonces me imagino que al final me van a preguntar. Llegamos a, bueno, ¿qué encontraron? Entonces, perdón, nosotros encontramos que, primero, como les dije, tenemos que estimar el modelo 2018, o sea, tenemos que ver cuál es el crecimiento cuando uno hace los equilibrios de cada uno de los mercados y qué choque tienen en la economía colombiana. Entonces, nosotros llegamos al que el crecimiento del 2019 es 3.3%, que fue el que efectivamente se generó en el DANE, y junto a la regla fiscal que la presenta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también replicamos el 2.5% del 2018 y el 2.5% del 2019 y 2.7% del 2018. Es un porcentaje del PIB. Y la tasa de desempleo 9.21%. Eso nos quiere decir que el modelo es más o menos consistente. Bueno, es muy consistente en crecimiento del PIB y en déficit fiscal, pero obviamente nuestro dolor de cabeza, y creo que la mayoría de modelos macroeconómicos tienen ese dolor de cabeza, es la tasa de desempleo que pareciera que fuera un poquito más baja del promedio que uno encuentra pues, en la vida real, pero no tan alejada de lo que uno espera pues, en los datos en los datos encontrados. Entonces uno dice, bueno, listo, ya encontré este escenario donde puedo calibrar con la matriz de 2018, nuestra SAN o nuestra matriz de contabilidad social de 2018, y con esa matriz de contabilidad 18 puedo estimar pues el crecimiento de los años siguientes. Entonces acá encontramos la senda de las principales variables macro. Y es bueno, ¿cómo se encontró? Como les dije, se produce un choque sectorial de la capacidad instalada que en promedio da al menos 12%, se da un choque de la inversión extranjera directa al menos 20%, remesas menos 20%, los recaudos tributarios también. Y además de eso, recuerden que hubo un impulso del marco fiscal, o sea, del gobierno que se ve en el marco fiscal, de 2.4 billones de pesos a la pandemia. Entonces, eso también se incluye dentro del, dentro del análisis, generando que encontremos un crecimiento pues, el más bajo en la historia reciente, por encima del menos 7,37%. Puede que por las mejoras de octubre y noviembre puede ser un poquito más bajito, menos 7,1%, dependiendo de pues de los resultados que se van a presentar la próxima semana, pero más o menos ese es el pronóstico que se espera. Y en general, pues los analistas están entre menos 7 y menos 8%, pues no esperan, no esperan algo mejor que el menos 6%. La tasa de desempleo, el promedio es el 15,8%, o sea, una de las tasas de desempleo más altas. El déficit fiscal también es uno de los más altos, menos 8,64%, debido principalmente pues, al impacto de las medidas y al desborde, no solo de las medidas, no solo del gasto, sino del recaudo tributario que cayó bastante. Y el déficit en cuenta corriente también se ve alterado. Lo importante acá, y quiero que lo veamos todos, es, fíjense que eh, el siguiente año, el 2021, la caída es más o menos, ¿dónde está? La caída es más o menos del 4 bueno, perdón, la caída es del menos 7,3 en 2020, pero el siguiente año es del 4,64%. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente vamos a tener una recuperación, más que todo por efecto estadístico, pero fíjense que esta caída no compensa, esta subida no compensa la caída que se tuvo este año. Entonces ahí hay un problema pues de que tenemos que compensar, o sea, que tenemos que compensar lo que pasó en el año 2020 en los siguientes años, teniendo una tasa de crecimiento más o menos por encima del 3,5%, del 3,4%. Entonces acá te vamos a tener problemas de crecimiento económico. Es decir, no nos debemos de engañar de que este año vamos a tener un crecimiento muy alto, sí, pero no va a compensar, o sea, vamos a tener crecimiento, sí, 4, pero no va a compensar la caída de este año. Eso se compensa en los siguientes años. Entonces, tenemos que procurar por la reactivación económica de la mejor manera posible.
hay un problema grave y el modelo lo está mostrando, y los resultados y la intuición también, y lo que uno ve en la práctica. Sí, es cierto, la recuperación parece que es alta, pero la recuperación en términos de empleo no es tan automática como uno esperaría. De hecho, uno ve que hay unos rezagos muy importantes en la tasa de desempleo. A pesar de que el 2021 se mejora, luego prácticamente se mantienen alterada por los digamos, por la precariedad laboral que hay, y digamos, lo que nos indica esto es que, o sea, se va a privilegiar, digamos, a las, como en la, pues, digamos, la virtualidad va a ser un cambio totalmente disruptivo dentro de las empresas. Entonces, las empresas van a buscar personas más calificadas, y eso va a hacer que las personas menos calificadas, pues, tengan más problemas a entrar al mundo laboral. Y eso pues va a mantenerse en muy largos años. Pues si ustedes, no sé si han escuchado, pues que nosotros nos demoramos casi 10 años en recuperarnos el empleo. Ahora pues tal vez bueno, podemos demorarnos otros 10 años para recuperar el empleo, que es todo el empleo que se ha perdido durante la pandemia. No solo por la pérdida, sino por los cambios disruptivos que va a haber a nivel empresarial con todas estas tecnologías de la información y comunicación que se han venido implementando, a las buenas o a las malas, pero que se implementaron pues en el año 2020. Y otro problema serio, y aquí creo que aquí nace pues otro artículo y que es de interés pues en los próximos años, es el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal el otro año dice que es menos 6,62%. O sea, nuestros pronósticos son un poquito más altos que los que tiene el marco fiscal de mediano plazo. Digamos, ellos tienen apenas el menos 8,1%, nosotros esperamos menos 8,64%, y ellos esperan que el próximo año sea menos 5,5% el déficit fiscal, nosotros esperamos que sea menos 6,62%, porque, digamos, hay factores de recaudos tributarios que están cayendo más de lo esperado. O sea, ellos proyectaron una mejor recaudo tributario que podía compensar digamos, los gastos tan grandes que se hicieron en el año 2020. ¿Qué pasa acá? Que sin duda alguna, para corregir esta senda, se va a requerir de una reforma tributaria que ya la anunciaron. Entonces, o de algo como la venta, pues, que se ha visto en la prensa de ISA, o de algunos activos de la nación. Entonces eso va a afectar, digamos, fuertemente lo que tiene que ver con lo fiscal. Entonces, finalmente, pues para abrir como un espacio a preguntas que me gustaría conocer, estos son los resultados que uno tiene en términos de pobreza, en términos de coeficiente del Gini. Eh, Miren que la diferencia es distinta. O sea, cuando uno espera que haya crecimiento económico este año, por encima del 4%. En general, eso están todos los analistas. Pero en términos de pobreza, el modelo estima que, pues, ¿cómo se calculó esto? Recuerden, nosotros dividimos 20 hogares, dentro de esos 20 hogares habían urbanos y rurales, y los urbanos tenían, pues, deciles del 1 al 10, el 1 el más pobre, el 10 al más rico. Y de acuerdo a ese cálculo, se estima pues que la pobreza va a estar por encima en 2021, o sea que es un problema que vamos a tener en los siguientes años, que no se va a solucionar de la noche a la mañana, y que se venía mejorando en 2019, pero otra vez se revertió pues en el 2020 y 2021, y que sin duda alguna tiene que ser una política pública muy fuerte en estos sectores, fueron los más afectados durante la pandemia. De hecho, si de pronto han tenido la oportunidad de ver estudios del COVID y su impacto pues en los distintos sectores, a los sectores vulnerables, digamos, los de estratos más bajos, lamentablemente son las personas que más han fallecido y que más se han contagiado. Entonces, no solo por temas de trabajo, sino por temas de salud, va a ser bastante complejo la situación en términos de pobreza. Lo mismo la distribución de los ingresos. O sea, como bien les dije, no es lo mismo a las personas que pudieron seguir trabajando en la virtualidad que las personas que no pudieron seguir trabajando en la virtualidad. Las personas informales no pudieron salir, y prácticamente disminuyeron sus ingresos totalmente. Las ayudas pues no han sido, digamos que no han sido completamente
pues, completamente han ayudado pues, a las personas informales, sino que se han visto afectados mucho más. Y eso pues, se ve evidenciado pues, en el coeficiente de Gini, la distribución de los ingresos, que vamos a tener un incremento bastante acelerado en este sentido. Entonces, yo creo que hasta acá las conclusiones pues ya se las he dicho. Digamos, para tener en cuenta pues que ya sabemos que la reforma tributaria pues está en marcha. Lo importante de esas reformas, o sea, se tiene que hacer un ajuste fiscal porque o si no, pues vamos a tener un déficit fiscal muy alto, vamos a tener gastos muy altos. Pero lo importante es que esas reformas fiscales, primero, no afecten el reciente dinamismo económico, o sea, que no vayan en contra de la recuperación económica, es muy importante. Que sea efectiva, distributiva y buena focalización, es decir, que vaya a auxiliar a los grupos sociales más vulnerables que se han afectado pues, en la pandemia. Digamos, y que haya una consolidación de nuevas formas de aseguramiento social que no permitan enfrentar la precariedad que se hizo patente en la crisis. Es decir, o sea, estamos ante un momento único en la historia, estamos ante un momento donde vamos a tener un crecimiento muy bajo del 2020, vamos a tener crecimientos altos de pobreza, de la distribución de los ingresos, de desempleo. Entonces, ojalá no se hagan reformas pequeñas, sino que se hagan reformas estructurales para aprovechar pues esta crisis que marcará toda nuestra generación y que sin duda alguna marcará pues la historia de la economía colombiana. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. Bueno, queda abierto entonces los micrófonos para que interactuemos con Diego y le preguntemos o le comentemos. Yo me atrevo a hacer un primer comentario y es, bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación que nos hiciste. Es comprensiva y pues responde muchas de las cosas que uno quisiera mm, responder con un modelo de estas características que es muy robusto, tiene una estructura grande y muy exigente en datos. Mm, es claro, por lo menos, y a mí me preocupa un poco, por ejemplo, mm, es claro pues la senda de recuperación que propone como uno de los resultados relevantes del modelo, ¿sí? En términos de crecimiento del PIB, y parece consistente esa tasa de crecimiento que aunque positiva, al menos de primerazo para 2021, no permite recuperar todo el crecimiento perdido, que se dice pues que hemos retrocedido algunos años en términos de crecimiento, eh, y es por lo menos consistente con eso. Sí, falta ver eh, si ex post a finales de 2021 el modelo guarda alguna consistencia con lo que revele la economía en ese momento. ¿Sí? Mm, pues yo lo veo como con cierto entusiasmo estos pronósticos, esta proyección que vota el modelo en ese punto, porque eso implicaría que sí posiblemente nos repongamos rápido a la vuelta de, bueno, 2 años, ¿no? Eso no es tampoco muy rápido que digamos. Recoge bastante bien el hecho de que hay una histéresis en el desempleo, ¿sí? Y que ese desempleo va cediendo, pero de manera paulatina, ¿sí? Mm, de los casi 5 puntos o más que aumentó el desempleo del año pasado a 2020, pues el modelo muestra que se va reduciendo ese desempleo más despacio, ¿no? Del 15 y pico cae al 12 y así sucesivamente. Entonces, es digamos, consistente en ese punto con con esa histéresis que sabemos, pues, que es una regularidad que muestra el desempleo. Eh, en términos de cuenta corriente y déficit fiscal, no me sorprende los resultados, me parece que son bastante consistentes con lo que está viviendo a nivel de sector externo la economía colombiana, y también con el esfuerzo fiscal que tiene que hacer
que tiene que hacerse en todos los frentes, ¿sí? Yo estoy bastante impresionado, me gusta mucho estos resultados. Yo soy más de la modelación DSG, modelos dinámicos estocásticos. Sin embargo, me seduce bastante esta estrategia de modelación por la robustez y por lo comprensiva y porque permite, eh, como vos lo mostrás, ver los resultados, unos pronósticos de lo que puede pasar en términos de distribución del ingreso y, y de aumento de la pobreza, ¿sí? Puestos en cifras, ¿no? Y esto es muy importante porque permite darle una noción de magnitud a las cosas, ¿sí? No solamente decir el desempleo aumenta y entonces va a aumentar la pobreza y la desigualdad, no. Este tipo este tipo de herramientas, esta estrategia de modelación y de simulación permite ya poner las cosas en términos de cifras y cuantificar, y eso se me hace a mí que es bastante útil, pues no solamente para los académicos, sino para quien necesite tomar decisiones de policy making y de política social sobre todo, ¿sí? Que es algo que hay que poner de relieve del trabajo que nos ofreces hoy, y es los resultados en términos sociales que requieren en algún momento que alguien se ocupe de ellos con las medidas adecuadas en términos de políticas públicas, políticas sociales, etc. De nuevo, muchas gracias, Diego. Me parece bacanísimo lo que este trabajo que nos estás presentando. Y bueno, abrimos con eso la discusión para quien quiera proponer tema. Muchas gracias, Diego. Gracias, Wilman. Ya todos pueden habilitar su micrófono. Quien quiera intervenir puede hacerlo. Ok, bueno, entonces al parecer no tenemos más dudas y comentarios. De nuevo, Diego, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por ofrecernos de esta manera generosa el trabajo que hiciste con el grupo. Espero que puedas aceptar una posterior invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este seminario y muchas gracias también a equipo de comunicaciones de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, y al equipo de @udea. Sin el apoyo de todos ustedes, este espacio no podría ser posible. Un abrazo para todos, les agradezco mucho. Listo. Gracias, Wilman. Gracias a todos por su asistencia. Feliz día.